¿Desde dónde construimos el concepto de derecho humano? Efectivamente hay distintas tradiciones y uno puede rastrear en la historia hasta muy principio de los tiempos esfuerzos por reconocer la dignidad de las personas. Por eso mismo, este curso, para enmarcar, este curso se basa en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Hay otras formas de abarcar los derechos humanos, pero esto está basado en este acuerdo que surge después de la Guerra Mundial y que parte con la Declaración Universal, que se hace cargo de algunas tradiciones de distintas partes del mundo, pero que tiene esta conceptualización, con las ventajas y las desventajas que puede tener esa construcción. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como parte de ese sistema, intentó, cuando es creado en el año, por ley, el 2009, pero físicamente, materialmente, el 2010, dice, bueno, pongámonos también de acuerdo qué vamos a entender nosotros para poder trabajar en Chile. Y proponen en el 2010, en su primer trabajo, que fue el informe inicial, esta propuesta, que es entender los derechos humanos y los derechos fundamentales, que después vamos a poder ver que no son exactamente lo mismo, pero estos dos conceptos que son del habla común, como una facultad de las personas para establecer una relación con el Estado de cierta manera. Entonces, cuando decían, bueno, el ser humano es el vulnerador de derechos humanos, ¿de quién depende? Esa es la pregunta que nos fuimos haciendo nosotros mismos, ¿no? Al escuchar a esto, si son individuales o son colectivos, ¿no? Bueno, si es las personas que establecen una relación con el Estado para hacer dos cosas con el Estado: limitar la actuación del Estado, que es un poco la reflexión de la dictadura, ¿no? De las cosas que no puede hacer el Estado para afectar la dignidad de las personas, ¿no? Pero por otro lado, exigir cierto comportamiento del Estado. Lo que hoy día la gente del Estado, por ejemplo, a mí lo tiene súper claro, ¿no? De que hay que exigir cierto comportamiento, porque no basta con que no haga nada, que es la primera parte, ¿no? Que se limite, que se respete. Necesitamos que haga cosas. De hecho, la Constitución dice que el Estado te tiene que proveer de seguridad, una buena alimentación, o sea, un medio ambiente libre de contaminación. Está vulnerable. Entonces, si el Estado no hace nada por eso, las personas que están en ventana están vulneradas. Perdón, esto según lo que leo ahí, esta es la propuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. Esta es una definición de cómo entender los derechos humanos en base al derecho internacional, pero aplicado a Chile. ¿Por qué no aplicado a Chile? Porque dice, bueno, las expresiones de derechos humanos y en derechos fundamentales, que no son exactamente lo mismo, y a propósito de lo que decía Carolina. De lo que decía Carolina, me van a disculpar un minuto porque me da calor. Los derechos fundamentales es lo que reconoce la Constitución. Y a veces es más chico que el derecho internacional. Pero en Chile se hablaba desde ahí. Y cuando hablamos de derechos humanos, por nuestra historia pensábamos que era simplemente que no nos mataran, no nos desaparecieran, no nos privaran arbitrariamente de la libertad. Y el resto, que también es algo que sale por ahí, ¿no? El resto de los derechos parece que no fueran derechos. Entonces, esta propuesta es, vayamos construyendo un lenguaje común para tratar de entendernos y entender también la función que va a hacer el instituto. Sí, disculpe, en base a eso iba mi pregunta, saber si esto aplicaba solo a Chile esta definición, ya que si es así para otros países, vivir libre de la intervención arbitraria del Estado, hay países que no tienen de dónde pedir ese derecho, digamos. Es decir, hablemos de lo que viven, por ejemplo, bajo la religión musulmana. Sí, entiendo perfectamente a dónde va. A ver si alguien más tiene respuesta, no quiero solo responder. Yo creo que hay que poner aquí dos cosas que son fundamentales para poder entenderlo. Para mí, para yo poder entender ahora. Una es el Estado y otra es el mercado. Son dos cosas que funcionan a veces de manera disociada y en otras se juntan para poder llevar a cabo cierta acción. En lo que es el Estado, en mi visión, los derechos están, como tú dices, los derechos y obligaciones, porque leyendo todo eso no existe por ningún lado la palabra deber. Es un constructo que parece que se hace nada más, algunos estados lo hacen, ¿no es cierto?, para poder manejar ciertas cosas, pero parece que obligación es la palabra que aparece en la declaración. Y a partir de eso, hay momentos en la historia en donde el mercado toma mayor poder, maneja la situación y
parte donde el Estado es quien maneja esa situación. En cualquiera de los dos medios no le vamos a pedir al mercado que nos respete los derechos, porque ya sabemos cómo opera. No tenemos para qué ponernos a hacer análisis sobre eso, ¿no? Pero sí podemos pedirle al Estado que haga respetar esos derechos. Y al parecer, la única forma de que eso ocurra es a través de la Constitución. Por eso, claro, algunos compañeros aquí decían, sí, dejemos de lado la dictadura, ¿no? Claro, pero en el contexto en el que vivimos hoy día, es una constitución de la dictadura, ¿no? O sea, para ponerlo en contexto, ¿no? Para no volver a discutir el tema de la dictadura, si fue buena o mala. Nada más poner un antecedente. Lo constitucional se hizo a partir de, sin la opinión de nadie, a través de un grupo cerrado, con intereses obviamente absolutamente guiados, específicos, ¿no? Con intereses de derechos humanos particularmente, y eso es, o sea, eso es lo que tenemos, eso es lo que es el marco regulatorio que nos permite lo otro, lo jurídico, ¿no? Lo otro es, bueno, a ver qué pasa con nuestra jurisdicción, que ahí hay una pelea tremenda entre derechos humanos y la jurisdicción de cada uno de los países, como dice el compañero, lo musulmán, ¿no? ¿Qué pasa con los musulmanes? Ellos también tienen derecho a plantear sus propias reglas, obvio, como lo tiene cualquier grupo, ¿no es cierto?, con una historia y una trascendencia cultural como esa. Pero lo constitucional es una cuestión que se le quita siempre, es como el cubo. No, van a volver a Bueno, hablar de la hubo un Constitución. intento, ustedes saben, de discutir una nueva constitución. Discutir una nueva constitución, no hacer una nueva constitución. Y los mecanismos no se llegaron a acuerdos, se intentaron hacer algunos espacios de discusión para avanzar, después se recogió de cierta manera. Bueno, efectivamente hay una necesidad sobre cómo uno construye legitimidad de los instrumentos. Y eso es un tema enorme que podemos trabajar también. Pero en este punto lo que queremos es poder mirar que una definición que es la que ha primado en, como dices tú, esto si bien es la síntesis que hace el Instituto Nacional para trabajar en Chile, es aplicable en líneas gruesas a todos los países. El punto es que esta forma de entender los derechos humanos es tremendamente recurrente, ¿sí? Porque habla de las expresiones, que hace referencia a los instrumentos a través del tema de esto de los lenguajes fundamentales, pero dice que estas personas tienen una facultad para exigirle al Estado cierto comportamiento, tanto de no hacer como de hacer, ¿sí? Pero eso está regulado por normas y no por las prácticas. ¿Sí, Martín? Y esa reflexión nos lleva a decir esto es insuficiente como definición. Que es una aproximación que permite entender algunas cosas, pero no sé si es insuficiente. Es que más que insuficiente pareciera un balancín que con qué criterios se regula. Porque en qué momento prima el Estado y en qué momento lo limitamos. Bueno, para poder resolver eso hay que entender un poco distinto. La dimensión normativa nos ayuda en algunas cosas, pero las normas se construyen en un contexto, como dices tú, y por lo tanto hay que atender a eso. Y para entender eso hay que volver al principio más fundamental. ¿Qué es lo que intenta proteger los derechos humanos? ¿Qué es lo que intenta reconocer los derechos humanos en definitiva? Y si uno va a la Declaración Universal, por eso le digo, estamos parados de este marco del derecho internacional, es que dice que es reconociendo y poniéndose, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en los derechos del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Es decir, lo que busca esto es reforzar la dignidad y el valor de la persona humana. No con cualquier forma de dignidad, porque no hay una única forma de entender la dignidad, y aquí también vuelve a abrirse un abanico grande. ¿Cuál es la comprensión de la dignidad de los derechos humanos? Es una dignidad ontológica, palabra horrorosa que se contradice de la deontológica, otra más horrorosa que a los abogados les encanta mucho, pero en definitiva, ¿qué es? Alguien lo dijo por ahí, nos preocupamos del ser de las personas, esa es la ontológica, o nos preocupamos de cómo debieran comportarse las personas, y por tanto los derechos hay que ganárselos, ¿no? Esa es la deontológica, la dignidad depende del comportamiento, esa es la deontología. Los derechos humanos creen en la ontológica, ¿sí? Es decir, que solo el hecho de ser humano nos hace valiosos y nos hace igualmente valiosos, independientemente de nuestro comportamiento.
comunidades indígenas, por ejemplo, dicen, bueno, pero no sé, pues, nosotros creemos que toda la naturaleza es igualmente valiosa. Bien, esto no dice que estamos sobre otros, pero al menos que una persona con otra es igualmente valiosa. ¿Sí? Nosotros no nos metemos con los animales porque estos son los derechos humanos, ¿ah? Pero, o las plantas, o no, porque este concepto mira esto, y lo que está tratando de decir que cada persona, por diversa que sea, y sea cual sea el comportamiento que tenga, es igualmente valiosa. Y si es igualmente valiosa, que es un concepto que lo recoge Kant, pero no es el único, hay todas las filosofías del mundo tienen elementos similares, ¿sí? Aunque la mayoría de las filosofías del mundo son deontológicas, es decir, condicionan la dignidad al comportamiento, pero todas también tienen alguna forma de explicarse, que es súper diversa, sobre esto. ¿Y cuál es la consecuencia de creer que son igualmente valiosas? Si yo creo que son igualmente valiosas, no puedo hacer cualquier cosa con esa persona. Porque yo las cosas valiosas las cuido. O los seres valiosos, porque no somos cosas, ¿no? Los seres, los sujetos, somos tan valiosos. Hay un filósofo del derecho que dice, es tan valioso el ser humano que uno mataría por proteger. Es como contradictorio, pero eso es, ¿no? Es tan valioso que estamos dispuestos a dar la vida por proteger. ¿Sí? Pero para todo. Y eso es lo más complejo de esta noción, ¿no? Y si yo creo eso, que es tan valioso, que no solo no lo voy a agredir, también me tengo que hacer cargo del trato que le doy. Entonces, por eso de aquí viene la idea de la limitación y la idea de la exigencia, ¿no? No le puedo dar cualquier condición, ¿sí? Los contextos donde se desarrollan los seres humanos, mercado o no mercado de por medio, tienen que tener ciertas condiciones que sean consistentes con la idea de que todas las personas son iguales en dignidad y derecho. Entonces, si yo reconozco esto, que es lo más difícil, porque vimos en el video que no todos pensamos igual, ¿no? Si yo reconozco esto, me viene una serie de consecuencias en mi comportamiento, en mi actuación, que es tremendamente relevante. Si uno lo lleva a los espacios chicos de las aulas, esto también pasa, ¿sí? Como uno le condiciona ciertas situaciones a los niños según su comportamiento, en las casas lo mismo. Te vaya a contar porque no vaya a comer porque te portaste mal. La alimentación es un derecho, ¿no? Si nosotros tendemos a... muchos de nosotros crecimos en unos tiempos culturales en que ese tipo de prácticas eran habituales. O los golpes, ¿no? Entonces, si yo reconozco igual dignidad, tengo que dar un trato que reconozca esa dignidad. ¿Sí? Y tengo que ajustar mi comportamiento a esa dignidad. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene que sentir un poco lo que voy a decir, ¿ya? Pero a mí lo que me complica de la palabra de derechos humanos es precisamente la palabra derecho. Porque el derecho es una convención que busca... Yo puedo hacer una ley que satisface ese derecho. Y yo me puedo poner de acuerdo para generar una ley. Entonces, al momento que yo pongo la palabra derecho a la dignidad del ser humano, significa que depende de mi criterio de convención por no hacer ese derecho de esa dignidad. O sea, yo siento que la dignidad del ser humano tiene que estar por sobre el derecho, que tiene que ser una inapelable y que no vaya en convención de personas, ¿ya? Sino que se tendría que ver una realidad universal de derechos humanos, ¿ya? Bueno, una realidad universal de dignidad. No sé si me entienden la idea. Absolutamente. ¿Ya? Eso. Te lo digo, y para ir avanzando, podemos ir comentando entre todos, es que yo les decía que esta noción jurídica que nace, como yo digo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que se juntan los diplomáticos. ¿Cuáles son las herramientas de la diplomacia? El acuerdo y las leyes. Internacionales o nacionales, pero eso es, ¿no? Y nos fijamos unas leyes nacionales o internacionales que fijan y instituyen esos acuerdos, ¿no? Fijan en el sentido de estar establecido, ¿no? La discusión del Haya, por ejemplo, de esta semana tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros hicimos un acuerdo del Tratado de 1904 y en ese marco nos movemos. Ahora, ¿cómo se llega a ese acuerdo? Que es lo que tú estás poniendo, ¿no? Es un tema. Y por eso, solo mirar lo jurídico es insuficiente. Y por eso, la reflexión del marco internacional de los derechos humanos ha ido avanzando este concepto de tridimensionalidad de los derechos. Donde la dimensión jurídica es solo uno de los elementos, que es el que hace esto, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en que esto iba a ser un marco de actuación, ¿sí? Y básicamente ese marco de actuación
fija las obligaciones que son exigibles. ¿Sí? Y eso queda reflejado a nivel internacional en los tratados, los pactos, las convenciones, los convenios, que son los distintos nombres que tienen los instrumentos internacionales, pero también la Constitución de la Unión. ¿Sí? Entonces ahí está fijado el acto. Pero como tú dices, hay algo que trasciende de eso. Dame un segundo, Alejandro, me termina y te doy la palabra. Esta discusión que tú acabas de poner fue parte de la discusión del surgimiento del derecho moderno, de los derechos humanos. Entre los justnaturalistas, es decir, los que creían que esto depende de la naturaleza humana, y esa naturaleza humana a veces viene ligado a creencias religiosas, y ahí entrar en ese espacio era muy difícil cuando tienen sintoístas, taoístas, budistas, musulmanes, cristianos de distintas corrientes, ateos, ¿sabes?, para ponerse de acuerdo. Entonces dijimos ya, ok, hay algo en la condición humana que nos parece valioso. No discutamos por qué, porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno tiene una visión cultural distinta de por qué. Y lo que sí podemos hacer es acordar algunos mínimos en consecuencia con esta comprensión, ¿no? Y por ahí se ha ido jugando el derecho.